Buenas, pues hoy he podido sacar un ratito para grabar un vídeo, pero no tengo mucho tiempo y será una explicación corta. Esta noche a las 10, si todo va bien, vamos a hacer un directo con Luis Cepeda. Voy a poder subirlo y él también va a sacar un rato sobre el tema de Serbia. Ayer estuvimos tocando el tema turco, a ver si hoy podemos tocar el tema serbio y vamos poquito a poco haciendo la cartografía del, del mundo del este de Europa. Quería hacer este vídeo porque un suscriptor, y le agradezco la pregunta, me dijo sobre mi opinión sobre el tema de Satanás y qué es Satanás y quién es Satanás, por el vídeo que hice de la Cábala. Vale, voy a ir, como siempre, a los fundamentos. Primero, muchas gracias a este suscriptor. Él tiene un canal, no me acuerdo del nombre, pero yo le di a suscribir también. Es una pregunta interesante, creo que hace falta tocarla, porque la verdad es que, como siempre, en las redes lo que hay es bastante esquizofrenia y bastante confusión. Vamos a ver, Satanás, nos tenemos que ir a los fundamentos, a dónde aparece primeramente y a lo que significa la palabra. Es una palabra que viene del hebreo, Shatán, y significa adversario, enemigo. Y aparece muy pocas veces en la Torá, en el Antiguo Testamento. Y significa adversario, oponente, opositor. En números, creo que es en números, aparece por primera vez eh, por este mito del profeta, del brujo Balaam. Cuenta el mito que Balaam era un brujo cananeo, porque los cananeos eran enemigos de los hebreos. Los cananeos que adoraban a Baal eran enemigos de los hebreos que adoraban a Yahvé. ¿Vale? Los hebreos adoraban a Yahvé y los cananeos a Baal. No nos vamos a poner ahora a hablar del desarrollo histórico completo, pero esta es la idea base. Y Balaam era un brujo y sube al monte. Esto es un mito, pero refleja una verdad de las guerras tribales y religiosas que tenían, y sube al monte para maldecir al pueblo de Israel. Y en números aparece que Yahvé le envía un Shatán, le envía un enemigo para confundirlo. Y Balaam, el brujo Balaam, como que se confunde, ¿no? Termina como embrujado él mismo, y las palabras que le salen no son de maldición, sino de bendición. ¿Entiendes? Esa es la primera vez que aparece la palabra Shatán. Shatán es un enviado de Yahvé. Y simplemente significa acusador, enemigo. Para ellos, para las religiones abrahámicas, pero la madre es el judaísmo, el que se opone al, a tus planes, el que se opone a alguien es un Shatán. Por eso los que se oponen a la religión y al pueblo de Israel son Shatán, son satanases. ¿Sabes? Pero hoy en día encontramos la contradictoria y curiosa situación en la que gente que critica al judaísmo dicen que adoran a Satanás. Y los que para los judíos son Satanás, le dicen a los judíos que adoran a Satanás. Esto es la esquizofrenia y la locura y la contradicción y la falta de información y la falta de cultura. ¿Vale? Satán no es una entidad, es un concepto. La serpiente no es Satán, aunque puede interpretarse como tal, la serpiente del árbol, ¿no? Son figuras mitológicas, míticas. ¿Qué pasa? Que luego llega el cristianismo y llega a Europa. ¿Y qué pasa? Que el cristianismo europeo, aunque tiene el núcleo cristiano, toda su estructura, toda su imaginación colectiva es pagana. Y en el paganismo sí había dioses oscuros, Loki, el dios del discordia, ¿no? Eris, que es la diosa de la discordia. Digamos que somos un poco más dualistas.
Entonces, claro, el judaísmo es monoteísta puro. Todo ocurre por voluntad de Dios. Lo malo, lo bueno, todo. ¿Qué pasa? Que en el paganismo, pues las fuerzas son como más equilibradas. Los dioses, los titanes, las fuerzas del inframundo, todo es como mucho más convulso, más vivo, más vitalista. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cristianismo interpreta a Satanás como una entidad. ¿Pero por qué? No porque sea una entidad, sino porque nuestro imaginario colectivo funciona en esos términos. Satanás no es alguien, es un concepto. Y aquí se mezcla con el diabolus, el diablo, que viene de Roma, de la cultura grecolatina, que es como un espíritu de la maldad, un espíritu de las trampas, con estos espíritus oscuros que encontramos en todas las mitologías. Y claro, se mezcla todo esto, se le une la propia mitología de la Torá, del Antiguo Testamento, y ya se interpreta la serpiente con Satanás, la iconografía de los dioses astados, que son los dioses de la caza y de tal, dioses paganos, aquí se le junta con la maldad y ya se crea a Satanás. Y ya Satanás llega hasta esta época de esquizofrenia absoluta de las redes sociales y la gente ve una estatua de un toro y dice que es Baal y que las élites adoran al diablo. Esto ya es la locura máxima y aquí nadie se entera de nada. Y el toro realmente es un icono en la religión católica que representa a uno de los cuatro evangelistas. Los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los cuatro canónicos y aparecen representados de forma simbólica, con un toro, con un águila, con un ser humano y con un ángel, ¿vale? Y eso es lo que ustedes veis en la Sagrada Familia, que hay un toro. Es un toro, esto es Baal, el demonio. No, eso representa a uno de los evangelistas. Obviamente todo esto es tomado del paganismo, de los dioses Tauro, de la constelación Tauro, de Mitra, en fin, sería demasiado largo explicar. Pero que las élites no adoran a Satanás. No. Habrá algún grupo de shalao que hagan una parodia de la religión y digan que adoran a Satanás, ¿no? Dice que Anton LaVey dice que es satanista, pero todo eso es una parodia y además fue para sacar dinero. Estudien a Anton LaVey, a ver si un día hablo de tranquilo. Pero que eso era para sacar dinero, para engañar, para confundir. Todo es una parodia, todo es una farsa. Sus verdaderas creencias no están ocultas ni son extrañas, son los libros oficiales de las religiones oficiales actualmente, ¿vale? Vi por la calle, ¿dónde están los templos de Baal, de Moloch? ¿Dónde están? Hay iglesias, hay mezquitas, hay sinagogas. Esos son las religiones oficiales, son las que tienen poder. Es que yo no sé las confusiones o el deseo innato que tienen algunos de sus creencias internas que les gustaría ver eso. Porque ellos normalmente son gente noble, observan que las élites son totalmente aberrantes y dicen, estos tienen que adorar al diablo, pero porque tú tienes un esquema mental. Pero ellos no adoran a ningún diablo. Ellos adoran a las religiones oficiales. Luego está la interpretación de si esas religiones oficiales a qué entidades adoran o si eso realmente importa y lo que es una manifestación colectiva de su psique y de su forma de ser. Sería demasiado largo de explicar, pero no existe ningún Satán. No existe. Significa acusador. El diablo, el diabolus que encontramos en la Europa pagana es un espíritu como de la maldad, del engaño. Eso es. Lo que pasa es que es frustrante para personas que tienen un esquema mental y no se dan un pasito para atrás. Y dicen, espérate, voy a dejar un poco fuera mis creencias o lo que a mí me gustaría, voy a estudiar las cosas como son, como son. Y luego hago una interpretación. Pero no puedes ver el mundo con tus gafas. Te tienes que quitar las gafas para observar el mundo. Todas las religiones, todos los mitos tienen un dios de la maldad. Ahura Mazda, Angra Manju, Ormuz, el otro, Ahasek, Set. Siempre hay eso. Es normal. Es normal. Pertenece a todo el mundo del símbolo y del mito. Que no es falso.
simplemente no está en la esfera de lo físico y de lo humano, ¿no? Pero no se dejen llevar por la superstición y no, lo siento, pero no. No hay ningún satán y las élites no adoran a ningún satán. Satanás es un concepto que viene de la mitología judía, como viene de otras cientos de mitologías, que significa adversario, enemigo. En fin. Pero bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es interesante, pero hay que estudiar las cosas como son, no como queremos que sean. Luego, siempre hay diferentes puntos de vista, opiniones, pero eso solo puede ser bueno si hay una base seria y auténtica. Pero bueno, espero que les haya gustado. Déjenme sus opiniones, su visión de las cosas en los comentarios. Se les agradecería. Y esta noche a las 10 directo con Luis Cepeda. Serbia. ¿Qué pasa en Serbia? ¿Qué se mueve en Serbia? ¿Y por qué nos interesa Serbia? Cuadernos grises. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.